20:36, continuamos en Después de la Deriva. Vamos ahora a tener una comunicación telefónica con Noelia es de Rawson. Como decíamos en el editorial, en diciembre de 2021 una pueblada logró hacer retroceder al gobierno de Arcioni con una ley que zonificaba la provincia, habilitando de alguna manera la megaminería. La represión estatal fue terrible. Hay un libro de Martín Ulacia que pasó por Después de la Deriva, que recopila muchos de esos testimonios, que se llama No fue no, y como saldo de eso no tenemos ningún policía preso, creo. Ahora lo charlamos con Noé, pero sí se criminalizó y judicializó a 8 vecinos que fueron procesados. Hoy al mediodía se condenó a 6 no sé ni cómo definirlo, porque fue realmente un bochorno. Estuvimos todo el día hablando con Noelia, estuviste vos, Guille, hablando todo el día con Noelia. Bueno, Noelia, buenas noches, te tenemos en comunicación. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gracias. Después de este día tan agotador, te vimos ahí bajo la lluvia y con todas las noticias terribles de hoy, así que te agradecemos un montón que te conectes. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por también dar espacio para que hablemos de esto, ¿no? Noelia, empezamos por lo que pasó hoy. ¿Querés contarnos un poco qué fue esta? Porque le iba a decir sentencia, pero no fue la sentencia porque no está, y un montón de cosas que vos explicabas en los audios que fuimos escuchándote. Claro, sí, en realidad hoy lo que se llevó adelante fue, sí, la lectura de sentencia, debía ser, eso es lo que estábamos esperando. Sin embargo, la jueza anunció que iba a leer algunas disposiciones y no pudimos enterarnos del cuerpo de la lectura ni del análisis probatorio que ella tuvo en cuenta para sentenciar las responsabilidades penales a 6 de los 8 imputados, porque lo que se hizo hoy fue declarar responsables penales a 6 chicos de los delitos de hurto, daño y en un caso incendio con hurto en concurso ideal. Eso fue lo que declaró hoy la jueza. Estamos totalmente acongojados, muy enojados también, preocupados por lo que esto arroja como realidad a la comunidad, ¿no? Esta certeza de que el Estado de Derecho para algunas personas se perdió, el entender de que seguimos sufriendo los abusos de una fiscalía que, a cargo de la fiscal Florencia Gómez, que no deja de presentar causas armadas con falencias exorbitantes, con falta de pruebas, señalando a personas, entiendo que con una intención pura y exclusivamente que tiene como finalidad la del disciplinamiento social y la de llevar un mensaje claro a la comunidad de no acompañar los reclamos porque, bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Noelia, la jueza S.B. Ponce, vos decías que los consideró penalmente responsables, no dio la sentencia porque hizo una figura, yo la primera vez que la escucho, que le dio a la fiscalía la posibilidad de presentar más prueba después del momento de los alegatos. Es un giro, yo nunca lo había escuchado. Mira, el abogado Miguel Moyano quedó con la misma sensación, realmente hoy se vivió un momento de indignación total. La jueza lo que hizo fue determinar que iba a dar espacio para una audiencia de cesura de pena. La audiencia de cesura de pena es como un juicio, además del que ya se llevó adelante, donde las partes exponen qué penas se pretenden, por qué se presentan determinados agravantes y la defensa tiene la posibilidad de hacer el descargo, y es una etapa también judicial en la que también se puede presentar testimoniales. Esto ella misma, la jueza, lo había rechazado durante la audiencia de alegatos que se celebró el viernes 11, cuando la fiscal omitió por completo fundamentar el porqué de los agravantes a cada uno de los acusados. Ella, todos los delitos que acusó, los agravó
por la situación en la que, por el contexto en el que se cometieron. La visión que ella utiliza, la doctrina que utiliza es totalmente diferente a la que encontramos nosotros. Nosotros entendemos que en una situación de revuelta popular, como la que hubo en esa semana, con la brutal represión y en respuesta a esa represión, porque esto también hay que decirlo, estos hechos que se denuncian fueron los que sucedieron el día 16, la aprobación de la zonificación minera fue el día 15, y la masividad de la población salió en respuesta a esa brutal represión. De ese día es donde se recolectan estos supuestos delitos que se le endilgan a estos chicos. Por todos los medios salió la noticia de que se estaban juzgando los incendios de casa de gobierno. No es lo que se juzgó. Hay una sola persona que fue juzgada por incendios. Y la fiscal presentaba como la oportunidad, digamos, el agravante que ella encuentra es justamente entender que en una situación de crisis social, el aprovechamiento para cometer un delito en ese contexto lo encuentra como agravante. Ella fundamentó cómo se llega a esa figura, pero en ningún momento dijo por qué le corresponde a cada uno. Y esto fue llamado la atención por los abogados defensores y por la propia jueza, que en ese momento determinó que no iba a dejar proseguir a la fiscalía porque entendió que esa omisión había pasado en un momento en el que era precisa la etapa para poder argumentarlos. Luego de que se terminó ese alegato, ya no corresponde. Eso lo dijo ella misma. Ahora, hoy, lo que ella dijo fue que el acto procesal en la etapa de alegatos fue malo y que entonces, para garantizar el derecho procesal de los acusados, ella le iba a dar la oportunidad a la Fiscalía de celebrar esa audiencia para que pueda fundamentar correctamente el porqué y que los abogados puedan defenderse. E hizo una aclaración en la que ella mencionaba que ella podía hacer las condenas con el mínimo, como también podía hacer las condenas por el máximo. Máximo, claro. Entonces, la idea que le vende, digamos, a los acusados es que esta nueva oportunidad que se da es en beneficio de ellos. Y la realidad es que la fiscal, si no tenía de ninguna manera la fundamentación para las condenas y las penas, lo que tendría que haber hecho es ella condenar a su criterio por los mínimos, que era lo solicitado, porque los mínimos sí se fundamentaron, pero los agravantes no. Claro. Entonces, eso es una falencia grave. Noelia, está acá Guille Folguera a mi izquierda que te quiere saludar y hacerte alguna pregunta. Noé, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La Guille. Bárbaro, todo bien, perdona por la pregunta, terrible momento. Noé, primero agradecerte, arrancamos 7:30 de la mañana mandándonos mensajes, estamos 14 horas después hablando de esto. Sí. Quería un poco subrayar, y porque lo aprendí de vos también, el corte de clase que tiene esta persecución, ¿no? Cómo avanzan sobre pibes y pibas de Rawson, de sectores no exactamente pudientes, ¿no? Lo que significa la justicia en ese contexto. Sí, es así como vos decís, Guille. De hecho, lo veníamos manifestando, por lo menos yo lo he ido diciendo en los comunicados, en las entrevistas que fuimos dando, de que se trata de un grupo social altamente vulnerable. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, durante el proceso, que fue muy violento y muy largo, son 3 años ya de este proceso, cuando se avanza con el juicio, este juicio se dividió, ¿sí? Se empezó el año pasado en agosto, en ese momento entendían la causa la jueza Martini, y ella había otorgado las salidas alternativas al juicio para 7 de los imputados, menos para el muchacho que está acusado de incendio, que ellos no solicitaron. En ese caso se otorgó esa salida alternativa, que es un derecho procesal que tenemos todas las personas, encontró que las presentaciones estaban correctas y las otorgó. Fue el gobernador mismo el que salió al cruce por los medios amenazando a la jueza, instándola a comprarse un perro. Después subieron el legajo de la jueza para tratar de sacarla de esta jurisdicción, un desastre. Se apeló esa decisión entendiendo, o por lo menos fundamentando la Fiscalía, que esta era una causa de interés público y por lo tanto debía celebrarse en un juicio oral y público.
y se vuelve a retomar en abril de este año, el primero, con la jueza Eve Ponce, que es la persona que hoy sentenció. Mencionamos esto porque entendemos que el Poder Ejecutivo estuvo constantemente obstaculizando el acceso a la justicia, obstaculizando el debido proceso y un montón de cuestiones más. Y hablamos de chicos y chicas que pertenecen a un grupo social vulnerable, que son de muy escasos recursos, que no comprenden en su totalidad de qué se trata este proceso, cómo defenderse, más allá de tener una buena representación legal, que por suerte la tenemos, por parte del Ministerio de la Defensa Pública, que los abogados han estado a la altura de las circunstancias, de hecho han desarmado todas la carga probatoria, por eso sorprende la sentencia, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de los chicos, durante el proceso varios días pasó que los chicos se quedaban dormidos para ir a las audiencias. Entonces la jueza determinó sacar compulsas con allanamiento, retirarlos de sus domicilios y mantenerlos detenidos, por lo menos a 2 de ellos, durante 3 días, hasta que terminó el proceso. Una de esas personas que estuvo en esas condiciones fue Lautaro Martínez. Lautaro Martínez fue absuelto por la jueza hoy, cuando nosotros entendemos que por la gravedad de la situación debería haber sido eximida, directamente extinta la acusación, el proceso sobre él. Ella de cualquier manera pronunció que lo había absuelto y no dijo absolutamente nada de la situación. Para contarle a la gente que está del otro lado, lo que sucedió es que ayer, alrededor de las 19:30, nos enteramos del fallecimiento de Lautaro. Entendemos que fue un suicidio, por lo que la familia nos comunicó. Él ayer recibió la notificación para presentarse hoy a la sentencia. A él estaban pidiéndole 4 años de pena. Les explico que las penas mayores a 3 años son con cumplimiento de prisión efectiva. Estaba muy atemorizado por esa situación. Y finalmente, bueno, nos encontramos con esta noticia de que se había quitado la vida. Pensamos que se iba a suspender esta audiencia, que en principio no estaba programada, porque la jueza, el día de los alegatos, cuando también había negado la oportunidad de la cesura de pena, había dicho que esta sentencia no se iba a hacer una lectura en audiencia, sino que se iba a enviar por sistema a los abogados y a los imputados. Decidió hacer la audiencia, incluso en esta situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos, porque estamos todos totalmente compungidos y atravesados por lo que pasó con Lautaro. A Lautaro lo velaron hoy a las 2 de la tarde, y la verdad es que es para nosotros súper grave, porque veníamos evidenciando y veníamos diciendo que la situación de la ausencia, de la no comparecencia tal vez, o llegadas tarde, tenían que ver con un profundo malestar que estaban sintiendo estos chicos, primero por no entender exactamente la gravedad de lo que se les estaba acusando, y segundo, porque son inocentes y están sujetos a este proceso hace mucho tiempo, porque fueron expuestos de manera brutal en todos los medios, sus rostros, fotos de todos los días de las audiencias, sus nombres y sus apellidos. Varios de ellos trabajan haciendo changas y perdieron sus trabajos por esta exposición. Y en este caso en especial, el de Lautaro, que además le correspondía una absolución, como a la totalidad en realidad de los chicos. Pero este es el único caso que la jueza, junto con el de Díaz, entendió que no había prueba para endilgarle el delito ni para mencionarlo como responsable. Entonces, para nosotros es una situación totalmente dolorosa, grave, violenta, porque entendemos que han arrastrado a este muchacho que seguramente, porque ya lo habíamos visto, venía con problemas de su salud emocional, eso era algo evidente, y tal vez este maltrato y este miedo que le generó toda esta situación pudo haber colaborado en la toma de esa decisión, y eso es algo que para nosotros es muy doloroso de tomar conciencia, y por otro lado nos va a costar mucho también conseguir justicia para él, porque esto se podría haber evitado si los funcionarios hicieran su trabajo como corresponde, si no estuviéramos frente a una fiscal que está dedicada exclusivamente a llevar causas inventadas contra militantes sociales o sindicales,
y que en cuanto a lo que respecta a las denuncias de violencia institucional, de violencia policial, que son altas, muy altas y graves en esta provincia, no se toma ninguna medida. De hecho, las denuncias por violencia institucional que sucedieron en 2021 continúan cajoneadas. Esta misma fiscal, la fiscal Florencia Gómez, las había archivado en su totalidad. Tuvimos en ese momento que recusarla, lograr apartarla de la causa para que se desarchiven esas denuncias. Lo logramos y luego quedó en manos de otro fiscal de la jurisdicción de Trelew que nunca más movió un papel. Entonces, hay una desproporción enorme, más allá de que salga el gobernador hoy a celebrar esta condena, a no hacer mención alguna sobre la situación de lo que sucedió con Lautaro, y además diciendo a viva voz de que la justicia es igual para todos. No, querida, lo que sabemos que no es cierto. Vamos a tener que continuar con la programación, pero la idea es seguir hablando con vos y siguiendo un poco la situación de Chubut, y te agradecemos un montón, no solo la comunicación ahora, sino todo lo que estás haciendo allá en Rawson y en Chubut. Un abrazo enorme y un abrazo muy grande de parte de todo el colectivo Después de la Deriva. Bueno, gracias a ustedes, un chicos. Abrazo, Noé. Seguramente vamos a seguir charlando. Abrazo. Bueno, volvemos aquí a la provincia de Buenos Aires. En esta parte final del primer bloque llega un abrazo enorme de Ferarias. Dice: ¿cómo están? Los estoy escuchando. Las chicas unas guerreras totales. Nati una genia. Ahora no bajar los brazos. La lucha continúa. Un abrazo enorme, dice Ferarias, en relación a lo que veníamos hablando y la enorme victoria de Brandsen en la noche de anoche. La queremos a Fer. Algo de esto que ella cuenta les resonaba. Afortunadamente todavía no, y ojalá no suceda nunca, esto no le suceda nunca, pero sí hubo algo de acoso y eso lo charlábamos al principio, ¿no? Sí. Sí, Brandsen es una ciudad o un pueblo pequeño de 30.000 habitantes. Tienen allí códigos un poco conservadores. Y tienen algunos periodistas que se dedican a hacer periodismo político o periodismo diario, digamos, de Brandsen y para Brandsen. Son muy conocidos en el casco histórico, se conocen entre ellos, se conocen de toda la vida. Y cuando empezó toda esta lucha que nosotros, todos los vecinos, empezamos a hacer, a desarrollar y a convocar, hubo muchos periodistas que empezaron a sacarnos en sus programas de radio y hacernos preguntas muy incisivas y hacernos preguntas fuera de lugar y fuera de nuestros conocimientos completamente. Por ejemplo, ¿qué opciones de tecnologías de generación de energía nosotros como vecinos proponíamos? ¿Qué pasaba con el Parque Industrial de La Plata, que es otro distrito completamente? ¿Cuál es la extracción de agua que genera el Parque Industrial de La Plata? O sea, detalles que nosotros no tenemos manera de conocer, que sí lo empezamos a investigar igual a causa de este tipo de preguntas y de que nos hacían quedar como muy fuera de eje en las preguntas que nos hacían. Por otro lado, también lo primero que sucedió fue esto de reducir al absurdo el tipo de argumentos que se hacían. Por ejemplo, pero vos tenés celular, tu celular también contamina. Vos te movés en auto, eso genera gases de efecto invernadero. Nos llegaron a decir, toda cosa que haga un ser humano contamina. Unas comparaciones que... ridículas. Entonces uno tenía que estar muy preparado para poder responder a falacias, también conocimiento técnico, cuál era la cantidad de cultivadores en el cordón frutihortícola de La Plata. Nosotros teníamos que ser una biblioteca, una enciclopedia andante, y eso era bastante pasivo-agresivo en principio, fue así como comenzó, pero después se desarrolló y empezó a ser un poquito más agresivo en el sentido de que a las personas que más nos expresábamos en los medios, en las redes, nos empezaron a identificar. Y personalmente a mí me pasó que, a raíz de que un periodista de Brandsen fue a visitar una central termoeléctrica en Luján, que es una central muy distinta, que solo tiene 2 turbinas, de todas maneras está en litigio judicial los vecinos con la central.
Él a partir de haber ido a visitar esta central dijo que era una tecnología de última generación, que el ruido que hacía era mínimo y que bueno, que el daño hídrico no se veía, porque claramente no se ve nunca. Y yo hice un comentario como una ciudadana común que soy en un Instagram de un medio de Brandsen que se llama Info Brandsen, y puse, bueno, este periodista no parece ser imparcial, parece ser un vendedor de termoeléctricas, simplemente fue un comentario, y como ciudadana que soy completamente anónima, pero me identificaron y en su programa de radio empezó a nombrarme específicamente, dijo que yo había cometido agravios hacia él, e incluso llegó a decir que yo lo amenazaba, y esto fue muy grave y yo me sentí muy vulnerada, muy desprotegida y muy identificada. Saben mi nombre y mi apellido, me están marcando, y yo, como digo, soy una anónima, soy una vecina, no tengo ningún tipo de poder y no puedo defenderme. En realidad siempre se trató de desvirtuar el reclamo, sobre todo porque siempre se nos culpó de estar haciendo una maniobra política, y lejos de eso, ninguno está ni metido en política, no es ni militante, ni participamos activamente en política. Obviamente somos cientos de vecinos con ideas completamente diferentes, y así todo logramos unirnos para esto, porque justamente el motivo que nos une va más allá de lo partidario. Y en todo momento nos trataron de culpar, se han hasta editado audios con respecto a eso. Desde los funcionarios del municipio se ocuparon de eso todo el tiempo. Ahí un oyente nos preguntaba el partido del intendente de la Cámpora. De la Cámpora. Es un dato, ¿no? Porque estamos acostumbrados efectivamente a mencionar el rol proempresarial del gobierno nacional, pero cómo esto se reproduce en municipios y provincias. Que lo vimos en... Acabamos de estar en el Chubut de Torres, podemos pasar a San Juan y Catamarca con otro signo partidario, un largo etcétera, ahí no hay grieta, ¿no? Ahora un ratito después de la tanda, seguramente con Silvio Jachter vamos a un poco abordar esa temática. Exactamente, bueno, les agradecemos muchísimo la visita, nos alegramos mucho. Siempre que se gana una batalla nos parece que está bueno contarla, porque da la sensación, si no, de que perdemos siempre, y bueno, ahí podemos ganar. Digamos, sí, ¿no? Sí, hay instancias en donde cuando nos podemos unir y hacer mucha fuerza, se puede dar, y queremos llevar también ese mensaje que es muy importante unirse. Las redes sociales tuvieron un papel fundamental. Y las también, virtuales y las físicas, las redes sociales. Las redes sociales Exacto. todas, porque también nosotros desde el principio imprimimos folletos y fuimos a entregar folletos persona por persona, y cada persona que se preocupaba nos decía, que dejás 10 folletos que se los voy a repartir a alguien más, y así se fue creciendo el mensaje, y las redes sociales también, el contenido, llegar a más cantidad de gente. Algo que fue fundamental fue una vecina que se puso en contacto con profesores de la Universidad Nacional de La Plata, y ellos desarrollaron este mapita con el radio de 30 kilómetros, entonces ahí se puede ver bien la zona de influencia, todos los partidos que serían perjudicados, y eso genera preocupación e interés y compromiso. Y es muy interesante también, dialogando programas, en Atanor, la complicidad que tuvieron un grupo de la Universidad Nacional de La Plata con la situación de Atanor en San Nicolás, y ahora otro grupo más bien en la dirección contraria. Lo digo también para comprender que estamos frente a espacios que hay que disputar y darle un abordaje político previamente. Y complejos. Bueno, Natalia Sánchez, Valeria Fernández, vecinas de Brandsen, muchísimas gracias por venir esta noche Después de la Deriva. Vamos a irnos con una canción de Fernando Cabrera, Manta y Rocío. Arrancó viaje, comienzos del sur,
con camioneros presos de viajar. Son rutas rotas que ya desgasté por venir tiempo atrás. Manta y rocío me van a cubrir. Rengo y hambriento trato de dormir. Piso soñando un muelle sin usar. Arenal, duro mar. No me importó lo caro que costó aquel espejo que tardé en mirar. Ahora vendrá conmigo a iluminar el zanjón soledad. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí. Arena, pasto y roca alrededor de un rancho rústico y romántico. Había calor y velas, poco más. Un farol, vos y yo. Corría el año de la perdición y yo braceaba sin saber nadar. Y yo me hundía sin saber gritar, ni pedir, ni aceptar. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí.